Perfecto, entonces. Bueno. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hablamos antes en la clase? Así ya terminamos dando tratamiento, que es quizás el tema que más les cuesta siempre que se pregunta de cáncer de cuello. ¿De los presentes hay alguna duda? En mi parte no, profe. Quedó claro. Bueno, perfecto, entonces. Terminamos. Sí, les digo que durante la semana todas las comisiones que han ido al trabajo práctico en general han tenido un mal desempeño porque les había dejado citadas pacientes con esta patología, ¿sí? Patologías relacionadas al cáncer de cuello, algunas con cáncer de cuello, otras con lesiones preinvasoras, otras con informes de Papa Nicolau que tenían que poder informar, y bueno, prácticamente nadie o muy poca gente había estudiado, con lo cual, bueno, eso no puede ser así, digamos. O sea, el cursado no me puede importar más a mí que a ustedes, ¿bien? O sea, yo realmente hago todo lo posible para que ustedes aprendan, pero ustedes tienen que poner de su parte, y poner de su parte es básicamente estudiar los temas que se les van dando. Porque si no los estudian, la clase no tiene el mismo sentido, digamos. No es lo mismo lo que ustedes aprovechan de una clase en la que estudiaron previo a la clase y posterior a la clase repasaron de vuelta el tema y se presentan al trabajo práctico habiendo estudiado, que si cursan como si no tuvieran que estudiar para el cursado. Cuando no estudian los temas de los cuales se les va a hablar, lo que aprovechan del tema, generalmente eso está estudiado, es más o menos del 5%. O sea, que de una clase de 1 hora, ustedes habrán aprovechado 7 minutos más o menos, y el resto no. Y la razón de eso es porque el cerebro se satura. Son demasiados conocimientos cuando no han estudiado previamente. Y la idea es que le puedan sacar provecho, porque de lo contrario se perjudican. Y es nada más que eso, tratando de buscar el bien de ustedes. Bueno, habiendo hecho esta salvedad y esperando que les sirva, vamos a volver a hablar acerca de esto. Entonces, antes, hasta hace unos meses atrás nada más, nosotros le decíamos a los pacientes de muy buena fe que las lesiones, que había una infección por HPV, que esa infección en pacientes que tenían factores predisponentes, como la inmunosupresión, como el traumatismo en el epitelio cervical, iba a favorecer la expresión de estos oncogenes del HPV, y lo cual iba a llevar primero a una lesión de bajo grado. Esta lesión de bajo grado iba a transformarse en una lesión de alto grado, y esta lesión de alto grado iba a transformarse en un carcinoma invasor. Acuérdense que lo que ha cambiado ahora es justamente esto, ¿sí? Ahora, ¿sí? Se sabe, o se aprendió en realidad, porque esto es un avance pero muy reciente, que tiene muy poquitos meses, que durante muchos años no va a salir en los libros, que los HPV de bajo grado de malignidad en realidad van a provocar lesiones de bajo grado, y estas lesiones de bajo grado van a persistir en pacientes que tengan estos mismos factores de traumatismo, de baja inmunidad, pero no van a pasar de acá porque son lesiones de bajo grado, ¿sí? Y aquellos pacientes que se contagien con un HPV de alto grado de malignidad, de un 16, un 18,
32, 45, 31, 33, etcétera. Son 70 aproximadamente los que hoy se conocen, lo cual no significa que mañana se conozcan otros nuevos, por supuesto, pero si se contagia con uno de estos de alto grado, entonces estos van a provocar lesiones que en general van a ser de alto grado. Acuérdense que las lesiones de alto grado equivalen, ¿sí?, a lo que nosotros llamamos un SIN-2 o un SIN-3, ¿sí? Y estas lesiones de alto grado van a evolucionar hacia un carcinoma invasor en aquellas pacientes que tengan los factores de riesgo necesarios. O sea, que tener un HPV de alto grado es condición suficiente para desarrollar el cáncer. No, necesitan el HPV más los factores predisponentes. ¿Tener un HPV de bajo grado es condición suficiente para desarrollar una lesión de bajo grado? No, ¿sí? Necesitan los factores de riesgo. Ahora, tener una lesión de bajo grado, ¿te da riesgo de tener una lesión de alto grado? Que esa es quizás la pregunta importante, y la respuesta es sí, porque los mismos factores de riesgo que te llevaron a contagiarte de un HPV, que en este caso tuviste la suerte de que sea de bajo grado, o sea, ¿sí?, de malignidad, son los mismos factores de riesgo que te van a llevar a contagiarte de un HPV de alto grado, o más oncogénico. Y de hecho, ¿sí?, los contagios suelen ser múltiples, o sea, teniendo una vida sexual y no sexual, simplemente teniendo los factores de riesgo que te llevan a contagiarte. Un día te contagias de uno de bajo grado, otro día te contagiarás de un grado intermedio, otro lado te contagiarás de alto grado, o quizás en diferentes, ¿sí?, encuentros sexuales te irás contagiando de diferentes tipos de HPV con diferentes grados de oncogenicidad. Entonces, ¿sí?, inclusive muchas veces este HPV de bajo grado que provoca lesiones en el epitelio de bajo grado, estas lesiones también representan un traumatismo para el epitelio, y por lo tanto estos se transforman en factores de riesgo para que este de alto grado pueda evolucionar más fácilmente a ser uno de alto grado. Por lo tanto, ¿sí?, se tratan diferentes, ¿sí?, pero muchas veces pueden coexistir. Uy, bueno, me sale. No importa, coexistir estas mismas lesiones, ¿sí?, en donde si nosotros detectamos una infección de bajo grado, no significa que al lado de esa lesión de bajo grado no haya una lesión de alto grado, porque muchas veces los mismos, la misma infección puede coexistir con infecciones de bajo y de alto grado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver los tratamientos. Cuando nosotros vemos el tratamiento del cáncer de cuello, lo que vamos a ver es que va a depender de en qué estadio estemos. Recuerden los estadios de los cuales estuvimos hablando. Depende también del tamaño del tumor, ¿sí? Depende de si la paciente ha tenido hijos o no ha tenido hijos, y sobre todo, más que si los ha tenido o no, si desea seguir teniendo hijos, ¿sí? Entonces, o no desea seguir teniendo hijos, porque a lo mejor es una paciente que no ha tenido hijos nunca, pero que no desea tenerlos. Entonces, el tratamiento va a ser como al de una paciente con paridad cumplida. Depende de la edad, ¿sí?, y depende del estado de salud general de la paciente, sobre todo porque no todas las pacientes se pueden operar de acuerdo a su estado de salud y su edad. No todas las pacientes van a poder recibir quimioterapia justamente de acuerdo a su estado de salud general. Entonces, nosotros habíamos visto que el riesgo de desarrollar
lesión, o sea, cáncer en los pacientes que se hacían Papa Nicolau, que se encontraban lesiones de bajo grado o de alto grado, pero que se encontraban las lesiones precancerosas y se trataban, era un riesgo de 4 de cada 100.000 pacientes, sobre todo en los países desarrollados, mientras que aquellas pacientes que no se hacían Papa Nicolau, no encontraban estas lesiones precancerosas, no se las trataban, el riesgo aumentaba hasta 30 cada 100.000. Por lo tanto, ¿sí?, buena parte del tratamiento consiste en tratar aquellas lesiones antes de que puedan llegar a hacerse cáncer. Tratar la lesión significa tratar los factores de riesgo que van a favorecer la progresión y tratar la lesión cuando la lesión se produjo. Bueno, de los factores de riesgo, de tratar los factores de riesgo, nosotros ya hablamos en la clase pasada, el día martes, y sobre, ¿sí?, el tratamiento de las lesiones precancerosas también hablamos en la clase pasada. Saber que estas lesiones, ¿sí?, luego de haber sido biopsiadas y ver en la biopsia que son lesiones que no son cáncer, que son precancerosas, hay diferentes tipos, ¿sí?, de tratamientos que se pueden hacer, como ser, por ejemplo, la criocirugía. La criocirugía consiste en congelar la lesión en el cuello, congelarla usando generalmente dióxido de carbono, ¿sí?, o también nitrógeno. Esto lo que va a provocar es la destrucción local, superficial del epitelio. Entonces, estamos destruyendo todas estas células que hasta la membrana basal, no por debajo, que han sido afectadas en su ADN por el HPV. ¿Sí? La otra forma, ¿sí?, es la cauterización. ¿Sí? La cauterización es la quemadura del epitelio. ¿Sí? Este epitelio se puede quemar por métodos térmicos como diatermia, electrobisturí, o se puede quemar también de forma química, ¿sí?, utilizando ácidos, ¿sí?, como el ácido tricloroacético. Bien, estos también van a provocar una destrucción superficial del epitelio. Otra forma es hacer un cono, ¿sí? Quizás el cono sea la cirugía más radical que vamos a hacer en una lesión preinvasora, ¿sí? Recuerden que esto en una lesión preinvasora solo estaría, ¿sí?, en una lesión precancerosa, digamos, solo estaría indicado en pacientes que tengan muchos factores de riesgo, paridad cumplida y que no se la pueda de última seguir o hacer otras cirugías más conservadoras. Se usa mucho también las cirugías con rayo láser, ¿sí?, que la cirugía con rayo láser tiene como ventaja que el tratamiento es mucho más circunscrito, es mucho más focalizado, ¿sí? Tienen en general una evolución muy buena los pacientes, ¿sí? Al menos los pacientes que yo he podido comparar entre pacientes con una cirugía por rayos láser o una cirugía por LIP o una criocirugía, estos son los que presentan una mejor evolución. Un postoperatorio más sencillo, ¿sí? Y después el asa de LIP. El asa de LIP, ¿sí?, en realidad es, ¿sí?, un manguito que tiene un alambre, para explicarlo quizás de manera demasiado burda, pero bueno, disculpen, es por este alambre, ¿sí?, que es una resistencia, circula corriente eléctrica o un campo eléctrico, si ustedes quieren, y hace que este alambre se ponga al rojo vivo. Entonces, este alambre, cuando ustedes tienen una lesión en el cuello, supongamos que acá está su cuello, supongamos que acá tienen una lesión, ¿sí?, ustedes con el asa LIP pueden levantar el epitelio de esa zona, ¿sí?, produciendo la destrucción de la lesión. Acá, el asa LIP, ¿sí?, tiene como característica diferente que está
a medio camino entre la conización, que va a sacar un espesor muchísimo más grande en profundidad y en extensión del cuello del útero, ¿sí? Y los métodos superficiales que van a actuar sobre el epitelio sin tocar la membrana basal. Supongamos que nosotros tenemos acá las células basales, o sea, la capa profunda. Supongamos que acá tenemos la membrana basal, por debajo tenemos los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos, los nervios, ¿sí? Y por arriba tenemos, ¿sí?, las capas superficiales de este epitelio plano estratificado. La criocirugía, ¿sí?, la cirugía con rayos láser, la cauterización van a tener como objeto trabajar sobre esta zona, provocando la destrucción del epitelio, pero por arriba de la membrana basal. Como no se toca la membrana basal, todo esto va a tener restitución ad integrum. Entonces el paciente, luego de 3 meses de la cirugía, ¿sí?, uno repite el Papa Nicolau o hace la colposcopía y vamos a ver que el cuello ha sanado, ha reconstituido su epitelio. Con el LIP nosotros vamos a tomar una extensión de tejido que va a incluir toda la capa superficial, la membrana basal y la capa más profunda. Entonces, después de una cirugía LIP, que es esto, ¿sí?, el cuello, ¿sí?, va a tener, ¿sí?, un cambio permanente, ¿sí?, ya que el tejido que ha sido resecado no se va a reconstituir. Sin embargo, ¿sí?, el daño es mínimo, ¿sí?, y el cuello en general, ¿sí?, es un cuello apto para mantener la continencia cervical. La continencia va a depender de la longitud que tenga el cuello. Y esto lo que le va a permitir a la paciente es que cuando se embarace, si quiere tener hijos, el bebé, el embrión, ¿sí?, no se pierda porque el cuello, al ser demasiado corto, se vuelve incontinente. Entonces, cuando hacemos una cirugía por LIP, ¿sí?, como afectamos una muy pequeña partecita del cuello, si bien el cuello se acorta, se adelgaza, es mínimo, entonces la paciente tiene posibilidad de seguir teniendo hijos. Y bueno, lo mismo con el cono. El cono ya sería la cirugía más grande que vamos a hacer, ¿sí? En el cono ya se saca una parte importante del cuello. Imagínense que estos son 2,5 centímetros. De estos 2,5 centímetros, como estuvimos viendo en los trabajos prácticos, ¿sí?, con un cono nos llevamos probablemente 1,5 o 2 centímetros, o sea que el cuello queda muy reducido. Con el LIP, ¿sí?, nos llevaremos medio centímetro, 0,4, 0,3, dependiendo la lesión que tengamos que sacar con el LIP. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, ¿sí?, bueno, entonces tratar estas lesiones nos va a permitir, ¿sí?, disminuir la progresión, ¿sí?, de este HPV, ¿sí?, no impedirla en el 100% de los casos, pero, ¿sí?, nos va a disminuir la incidencia de este cáncer de cuello. Y luego, ¿sí?, en el cáncer de cuello propiamente dicho, cuando nosotros ya encontramos la lesión, hicimos la biopsia nos dio que era una lesión invasora, hicimos entonces un cono. Con el cono nosotros vimos la histología. Al ver la histología pudimos ver, a ver, vamos si cambiamos el colorcito para que vimos cuál es la extensión en superficie de la lesión, vimos cuál es la extensión en profundidad de la lesión invasora, ya es cáncer, acá no es una displasia, no es una lesión preinvasora. Vimos además si compromete los vasos sanguíneos que están por debajo, si hay compromiso linfático, ¿sí? Todo eso pudimos averiguar con el cono. Entonces nosotros con el cono, ¿sí?, vamos a hacer el diagnóstico de cáncer de cuello. El cono, ¿sí?, nos aporta muchísima información
para poder estadificar a la paciente, pero no nos da toda la información de la estadificación, ya que la estadificación se va a terminar de completar en el examen físico, donde nosotros vamos a poder observar si hay compromiso de los parametrios, si hay invasión de parametrios, si hay invasión de la cúpula vaginal, ¿sí? Vamos a poder, y bueno, y además, ¿sí? Con los estudios complementarios que le hagamos, en donde con esos estudios complementarios también, ¿sí? Vamos a buscar metástasis, vamos a buscar linfadenopatía pelviana, paraórtica, inguinal, etcétera. Incluso en muchos casos, ¿sí? La estadificación de la paciente termina completándose después de una cirugía o durante el curso de la cirugía, en donde uno estimó una estadificación y resulta ser que después, durante la cirugía, terminamos dándonos cuenta que, por ejemplo, había microinvasión del parametrio que no había sido evidenciada ni por el examen físico ni por ningún estudio complementario, ¿sí? Y terminamos viéndola o durante la cirugía al tocar la pieza específicamente mientras la operamos, o después cuando recibimos la pieza quirúrgica por el informe anatomopatológico. Entonces, ante esta presencia de una lesión que atravesó la membrana, que es cancerígena, nosotros vamos a tener que plantear cuál es el tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea radioterápico, ya sea quimioterápico o biológico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Es que no es el mismo el tratamiento para un carcinoma in situ. El carcinoma in situ es aquel que no ha atravesado la membrana basal, en donde ya hay células cancerígenas, pero que no atraviesan la membrana basal. Esas pacientes, con el solo cono que hemos hecho, ¿sí? Ya estarían curadas porque no ha habido, ¿sí? Diseminación de las células cancerígenas y porque estaban localizadas en la capa superficial, que nosotros sacamos, ¿sí? Con el cono para estadificar que hicimos, para hacer diagnóstico, mejor dicho, no para estadificar. ¿Sí? Aquellos cánceres que hayan atravesado la membrana basal, sobre todo los que estén localizados en el estadio 1, ¿sí? Vamos a tener diferentes modalidades de cirugía que nos van a permitir tratar a la paciente. Aquellas pacientes que estén en el estadio 2, vamos a tener tratamientos que van a ser de quimio y radioterapia, tratamientos que van a tener que ser primero neoadyuvantes. Neoadyuvantes significa que vamos a dar tratamientos para reducir el tumor, para localizar el tumor, y de acuerdo a la respuesta de estos tratamientos, vamos a establecer el tratamiento quirúrgico en el caso que se pueda. No siempre se va a poder en un estadio 2. Entonces, terapia neoadyuvante más quizás, ¿sí? Cirugía de acuerdo al estadio. ¿Bien? Y de acuerdo a las posibilidades. Bueno, y el estadio 3 y el estadio 4, en donde el cáncer ya está diseminado, ¿sí? Ya no hemos llegado tarde para los procedimientos quirúrgicos en general, ¿sí? Y el tratamiento de la paciente es un tratamiento de radioterapia y quimioterapia en primera instancia. ¿Bien? Bueno, acá yo les preparé, porque esto yo sé que les cuesta mucho, ¿sí? Un resumen, un apunte, un machete que no dice absolutamente todo, no nos confundamos, es simplemente una ayuda a memoria, como para que ustedes tengan una guía de cómo se van a ubicar en cada uno de los estadios. Pero obviamente que para poder aprovechar esto que les voy a decir, ustedes sí o sí van a tener que saber cuáles son los estadios, ¿sí? La estadificación del cáncer de cuello. Entonces, a ver, de la clase, ¿quién me puede ayudar a recordar qué significaba un estadio 1A1? Escucho. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que
tenían que venir a estudiar a la clase. Y este tema ya se los di esta misma semana, se lo di el martes. ¿Escucho? El estadio 1, ¿qué es? Fíjense que prácticamente todos los tratamientos que vamos a charlar, no todos, pero bueno, una buena parte de los tratamientos van a ser los tratamientos quirúrgicos de un estadio 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el estadio 1? ¿Puede ser que está limitado el endometrio? Se equivocó de clase, alumna. El cáncer de endometrio no se da en esta clase. Ah, sí, perdón. Bueno, ¿ven los que les digo? ¿Sí? Es realmente defraudante ver que no estudian. Piensen ustedes que a mí la facultad me contrata, de alguna manera simbólicamente me paga, para dar una sola clase por semana. Una sola clase que puede ser o práctica o teórica. ¿Sí? Y yo les estoy dando 2 clases teóricas y 4 o 5 clases prácticas. O sea que básicamente estoy haciendo, no sé si 10 veces, pero por lo menos 8 veces el trabajo por el que me pagan. Y lo hago porque esto me gusta mucho. Me gusta mucho la enseñanza y me gusta mucho la ginecología y me gusta mucho enseñarles a ustedes. Pero si ustedes desaprovechan lo que uno les enseña no estudiando, la verdad que el aliciente que uno tiene, porque se entenderán ustedes que el sueldo es ridículo, el sueldo es un desaliciente en realidad, se vuelve bastante difícil. Una lástima, cuando yo estaba en la universidad, en el lugar de ustedes, ¿sí? Hubiera valorado mucho una clase como esta. Bueno, entonces en los estadios 1, que son tumores limitados al cuello, ¿sí? Esa es la definición de estadio 1. La cirugía, sobre todo en los estadios iniciales del estadio 1, que es el 1A1 y 1A2, ¿sí? O sea, el 1A, va a ser la vedette de nuestro tratamiento, ya que en el estadio 1A1, que eran aquellos tumores que tenían, si ustedes recuerdan, habían pasado la membrana basal, pero tenían una invasión en una profundidad menor a 3 centímetros de profundidad y de ancho de menos de 7 centímetros, que están involucrados dentro del cono. Entonces, si yo tengo una lesión en el cuello y a mí el cono me sacó toda la lesión estaba acá, yo tengo márgenes seguros, márgenes libres, en un estadio 1A1, ¿sí? Puede ser solo el cono el tratamiento completo para esta lesión, sobre todo en aquellas pacientes que tengan deseos genésicos, o sea que no tengan paridad cumplida, que deseen tener hijos. En aquellas pacientes que no deseen tener hijos, el estadio 1A1 se puede tratar con una histerectomía total, pero solo con la histerectomía, ¿sí? ¿Qué sería el tratamiento estándar para un estadio 1A1? Bien. En el estadio 1A2, nosotros tenemos una lesión que ya profundiza, ¿sí? Ya tiene una invasión que, si bien es menos de 5 milímetros, es más de 3 milímetros, entre 3 y 5 milímetros, para explicarlo bien, y menos de 7 milímetros de ancho. Estas pacientes, sí o sí, tengan deseo genésico, no los tengan, no importa, estas pacientes van a una histerectomía, ¿sí?
y se debe realizar una biopsia ganglionar porque ya con más de 3 milímetros hay mucho riesgo de que haya, ¿sí?, una diseminación por vía ganglionar. Entonces, se le hace la histerectomía, la biopsia ganglionar, y si la pieza quirúrgica luego nos indica que realmente era un estadio 1 a 2, y la biopsia ganglionar, que se puede hacer biopsia intraoperatoria, ¿sí?, por congelación, nos dice que no hay invasión ganglionar, la cirugía puede terminar ahí, sin necesidad de hacer una cirugía más grande. ¿Bien? Si acá la biopsia ganglionar nos da que hay ganglios positivos, o si la pieza de histerectomía nos dice que hay invasión hemática o linfática en el útero, ¿sí?, o que la extensión era mayor, ¿sí?, vamos a tener que progresar a unas cirugías ampliadas ¿sí?, que en este caso es la cirugía de Wertheim-Mays. Yo para ¿qué es la cirugía de Wertheim-Mays? Resulta ser que allá por el año 1912, Wertheim, un cirujano, ¿sí?, describe, ¿sí?, el tratamiento para pacientes con cánceres de cuello y describe una cirugía que se bautiza con su nombre, que se llamaba histerectomía radical o colpo anexo histerectomía, que consistía en sacar el tercio superior de la vagina, el cuello del útero, el útero y los anexos, o sea, trompas y ovarios. Y conseguía buena tasa de curación con estas cirugías. Luego, unos 30 años más tarde, en 1940 más o menos, 44 si mal no me acuerdo, Mays, otro cirujano, completa esa cirugía describiendo, ¿sí?, la linfadenectomía. Entonces, de ahí pasa a llamarse cirugía de Wertheim-Mays, que consiste entonces en el tercio superior de la vagina, cuello, útero, anexos y la linfadenectomía. Eso es la cirugía de Wertheim-Mays. ¿Bien? Entonces, ¿sí?, en un estadio 1B1, ¿recuerdan que era el estadio 1B1? La profundidad menor de 4 centímetros. Perdón, no te escuché, ¿me repetís? ¿Qué era el estadio B? Cuando ya es visible. Perfecto, muy bien. Son todavía limitados al cuello del útero, pero ahora ya no son microscópicos como en el estadio 1, sino que ahora son macroscópicos. Significa que, ¿sí?, el estadio 1B1 es cuando son menores a 4, ¿qué?, centímetros, y estadio 1B2 cuando son mayores a 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, si son menores de 4 centímetros, se hace la cirugía de Wertheim-Mays, ¿sí?, que ya directamente consiste entonces en resecar el tercio superior de la vagina, cuello, útero, anexos y hacer la linfadenectomía, ¿sí? Y vemos cómo nos salen los ganglios, ¿sí? Y hacemos además algo más que se llama biopsia de ganglios paraórticos. Ya no solamente estamos sacando los linfáticos pelvianos, sino que además nos vamos un poquito más arriba, ¿sí?, al abdomen específicamente, ¿sí?, y hacemos biopsia de los ganglios paraórticos, ¿sí?, para ver si, además de haber habido metástasis en los ganglios de la pelvis, si tenemos a nivel paraórtico ganglios positivos, ¿sí?, para saber si esto realmente es un estadio 1, limitado al cuello del útero, o si salió del cuello del útero, ¿sí?, y si salió del cuello del útero, si está dando metástasis linfáticas dentro de la pelvis o fuera de la pelvis, ¿ok? Entonces, hacemos la operación de Wertheim-Mays, hacemos la linfadenectomía pelviana y hacemos biopsia de los ganglios paraórticos. ¿Bien?
Si todo nos sale que realmente era un estadio 1B1, ¿sí? Perfecto, con esto, ¿sí? Hicimos el tratamiento de esta paciente, ¿sí? Ahora, si tenemos un tumor macroscópico, pero ahora mayor de 4 centímetros, sin evidencia de compromiso fuera del cuello, o sea, la cúpula vaginal está indemne, ¿sí? Los parámetros están indemnes, no tenemos evidencia en la estadificación de metástasis, tenemos ganglios normales, como estadificación, me refiero, prequirúrgica. Entonces, ahí lo que debemos hacer es una terapia neoadyuvante, ¿sí? Donde podemos hacer, ¿sí?, quimio y radioterapia neoadyuvante, ¿sí? ¿Para qué sirve la terapia neoadyuvante? Para disminuir el tamaño tumoral. Para que este tumor que tiene más de 4 centímetros se reduzca y tenga menos de 4 centímetros. Entonces, si hacemos y logramos reducir el tumor, podemos operar como si fuera un estadio 1B1. Entonces haremos la neoadyuvancia y después de la neoadyuvancia actuamos como si fuera un 1B1. Hacemos la Werten-Mace con, ¿sí?, linfadenectomía de la pelvis, más la biopsia de los ganglios paraórticos para terminar de estadificar. Y luego sí o sí irá radio, quimioterapia, todo lo demás, ¿no es cierto? Porque esto es neoadyuvante, ¿sí? Esto es simplemente para reducir el tamaño del tumor, ¿sí? Bueno, como yo les había explicado, ¿sí?, en el estadio 1, nuestra vedette era la cirugía, con diferentes técnicas quirúrgicas. Es poco probable que les pregunten en el examen, pero también pueden preguntarles qué son las cirugías de Piver, ¿sí? Que en realidad dudo mucho que se las pregunten, pero no tengo ningún problema. Hay descritos 5 cirugías de Piver, que son Piver 1, Piver 2, Piver 3, Piver 4, Piver 5, ¿sí? La Piver 1 es la histerectomía común, que no se usa, ¿sí? Se llama histerectomía extrafacial, no tiene sentido, no la van a necesitar. La Piver 2, ¿sí?, sería el equivalente, ¿sí?, a la cirugía de Werten, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la Piver 2? ¿Sí? Es la histerectomía radical modificada, ¿sí? En la Piver 2 se extirpa, ¿sí?, igual que en la Werten, ¿sí?, el tercio superior de la vagina, los parametrios, la mitad de los parametrios, la mitad proximal, la mitad que está más cercana al útero, me refiero por la mitad proximal, ¿sí? Y se hace la linfadenectomía. Bien, esa es la cirugía de Piver 2. En la cirugía de Piver 3, ¿sí?, sería como la cirugía de Werten-Mace se hace. Además de todo lo que hicimos, ¿sí?, de resecar la cúpula de la vagina, de resecar los parametrios hasta la mitad, acá en la Piver 3 se remueve todo el parametrio, no solo la mitad del parametrio, ¿sí? Además se hace el paracolpos, o sea, el tejido que une la vagina a la pared de la pelvis, ¿sí? Y se reseca, bueno, son cosas muy finas, no se la van a preguntar a ustedes, pero la resección en la arteria uterina es un poco más lejana. Y se hace la linfadenectomía, como describió Mace. Entonces, Piver 2, ¿sí?, es el equivalente a una Werten. Piver 3 es equivalente a una Werten-Mace. Como para que, por las dudas, podrían preguntarle en el examen. Realmente sería famoso salvavidas de plomo, esa pregunta que se hace cuando ya se están yendo, digamos. Bueno, y la Piver 4 y Piver 5... La Piver 4
se reseca la arteria vesical superior, se reseca todo el tejido periuretral, es cuando hay invasión vesical. La Piver 5, ¿sí? Directamente se reseca parte de la vejiga, ¿sí? Igual que el uréter, ¿bien? Como para que son cirugías enormes, pero ustedes lo que tienen que saber es la Piver 2 y la Piver 3. Piver 2 equivalente a una Wertheim, Piver 3 equivalente a una Wertheim Mace. ¿Bien? Bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se hace el tratamiento con radioterapia? Bueno, la radioterapia, ¿sí? Se recuerden, ¿sí? Que la radioterapia es la vedette, ¿sí? De el estadio 1, B2 en adelante, porque consiste en la quimioterapia y radioterapia que se hace generalmente, ¿sí? En muchos países del mundo, ¿sí? Sobre todo en Francia, que tienen escuela de usar tratamiento radiante más que tratamiento quirúrgico. Ellos tienen como costumbre, en forma habitual, ¿sí? Usar radioterapia para tratamiento de tumores inclusive pequeños, menos que un estadio 1B2, con resultados post-tratamiento similares a los que obtenemos con el tratamiento quirúrgico. No es el protocolo que usamos nosotros, no es lo que nosotros habitualmente hacemos, pero sí, a veces no existe una sola solución para un mismo problema. La solución que nosotros planteamos es quirúrgica, ¿sí? Con el apoyo de la radioterapia. En cambio, otras escuelas como la francesa tienen una solución más en radioterapia y un apoyo en la cirugía, a diferencia de nosotros. ¿Sí? Entonces, las tres escuelas principales en el mundo que se encargan de dar son la Escuela de París, la Escuela de Manchester y la Escuela de Estocolmo. ¿Sí? Sí. ¿Qué usan? ¿Sí? ¿Qué isótopo? Usan generalmente el radium o el cobalto. El radium se usó durante mucho tiempo, ahora se empieza a usar celcio y cobalto, ¿sí? Se puede usar una técnica que es intracavitaria, que consiste en la inserción de una varilla, ¿sí? En el cuello del útero. Esta varilla tiene el isótopo en la varilla, entonces la desintegración del isótopo va a producir, ustedes recuerden que la radiación, porque ustedes estudiaron biofísica, me imagino, se les enseñó en biofísica que la penetración, ¿sí? De la radiación disminuye exponencialmente con el grosor del tejido. Entonces, cuando nosotros hacemos terapia intracavitaria, podemos usar dosis de radiación mínima que estén focalizadas en esos 2,5 centímetros que abarca el cuello del útero, ¿sí? Sin hacer tanto daño a los tejidos periféricos, vejiga, recto y el resto del abdomen, huesos de la pelvis, vagina, ¿sí? Entonces, y vulva. Entonces, esta radioterapia intracavitaria, que generalmente se hace a una dosis de 5.000 centigrays, ¿sí? Te permite focalizar la radiación colocando la varilla radioactiva directamente sobre el tumor. Mientras que la otra técnica es la extracavitaria o externa, mejor dicho, externa, no extracavitaria, externa, que esta consiste en hacer atravesar el haz de rayos, ¿sí? Como si fuese una radiografía, para que ustedes entiendan, ¿sí? Atravesar la piel del abdomen, la vejiga y la vagina,
y el cuello del útero. Este haz, por supuesto, que va a tener mayor poder, ¿sí?, sobre los primeros tejidos, o sea, la piel, la vejiga, la vagina, y por lo tanto va a producir la quemadura, ¿sí?, de esa zona, y por lo tanto va a tener mucha mayor morbilidad. Bien, pero son las dos técnicas, intracavitaria o extracavitaria. La que se prefiere es la intracavitaria. Bueno, y por otro lado tenemos la quimioterapia. La quimioterapia, que forma parte de los tratamientos neoadyuvantes, para empezar, que se usan para disminuir el tamaño del tumor. Recuerden el tumor de Bulky, ¿sí? O aquellos estadios 1B2, ¿sí?, en adelante, ¿sí? Esto nos va a permitir, ¿sí?, disminuir el tamaño quirúrgico, el tamaño del tumor, y nos va a facilitar la remoción quirúrgica del tumor restante luego de la neoadyuvancia. Y luego se utiliza de manera adyuvante. Adyuvante significa después de la cirugía. Y después de la cirugía se utiliza para el tratamiento de las metástasis que hayan podido suceder, que no hayan sido resecadas durante la cirugía. O sea, metástasis que nosotros no hayamos sacado con la linfadenectomía ni con la cirugía de Werner-Mays, ¿sí? Bueno, ¿qué drogas se utilizan para la quimioterapia? Generalmente cisplatino, ¿sí?, bleomicina, vincristina, interferón, ¿sí? Interferón ya como terapia biológica. Bien. Bueno, creo que eso es todo. Eso es tratamiento del cáncer de cuello de útero. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo muy claro. Bueno, genial. Si no hay dudas, nos vemos el martes entonces. Quizás, no estoy seguro, pero quizás el martes sea la última clase que tengamos. Nos tienen que informar de Tucumán, pero estamos muy próximos a la finalización del cursado ya. Entonces, creo que se terminan las clases la semana que viene. Pero, a ver, creo. Eso recién nos van a confirmar la semana que viene. Si las clases siguen, seguimos, ¿sí? Si bien ya hemos tocado todos los temas, ¿sí? No hemos tocado todo, nos queda el tema del martes, pero por lo menos en el tema de los teóricos vamos muy bien, ¿bien? Así que, bueno, nos vemos el martes, y el martes vamos a ver sangrado uterino anómalo. Muy bien. Doctor, ¿cuándo sería el parcial? Y por eso, si se termina la semana que viene, la siguiente. Ah, bien, perfecto. Gracias. Porque en realidad el parcial es lo que marca